Trata con nuestra vida, reprende al diablo, los planes del enemigo, Señor, que muchas veces se levantan, Dios mío, contra tu iglesia. Usa mi vida para tu gloria, Señor amado. En tus manos estamos, Señor amado, para servirte, adorarte y glorificarte a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Padre, dale tu bendición de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. La iglesia dice amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Así le dijo el Señor al profeta cierto Gad. Recuerden que habían dos profetas, cierto, que hablaban de parte de Dios a David. ¿Recuerdan cómo se llama el otro profeta? Natán, ¿cierto? Oye, es tremendo cuando Dios habla, la gente anhela que Dios le hable, ¿cierto? La gente se desespera que venga el profeta a hablarme, que venga. Oye, terrible, hermano, es terrible cuando Dios habla, hermano. Sí, amén. Y si Dios cuando viene tiene que venir para corregirme, es necesario que venga muchas veces. Sí, amén. Es necesario que Dios nos hable muchas veces, hermano, que Dios nos confronte, ¿cierto? ¿Para qué Dios nos confronta? Es para que nosotros enderecemos nuestros caminos delante de Dios. Amén. Porque claro que Él dice que nadie no quiere que nadie se pierda. ¿Cierto? En Pedro, la carta de Pedro dice que todos vengan al arrepentimiento. El Señor quiere que todos podamos estar en su camino. El Señor quiere que todos podamos andar en su presencia. Amén. Amén. Nadie va a poder decir, no, yo no tuve la oportunidad. Nunca escuché, nunca me hablaron, nunca nadie me dio la oportunidad. La Escritura dice, será predicado el Evangelio del Reino para testimonio a todas las naciones. Así dice, ¿cierto?, en Mateo 24. Y entonces vendrá el fin, o sea, el Evangelio, ¿cierto?, está siendo predicado, hermano, y la gente está siendo alcanzada, pero muchos se tapan los oídos, muchos no quieren escuchar, y muchos quieren llevar el Evangelio a su propia manera. Pero cierto, nosotros sabemos, hermano, que la palabra de Dios, cierto, es para amonestarnos, como decía el otro día la palabra, cierto, para corregir, cierto, para instruir en justicia. Amén. Como predicaba mi hermana, amén. Para llevarnos a la presencia de Dios, hermano. Si la palabra no es para hacer los cosquillitas y que los vamos contentos, riéndonos para la casa, gozosos. No, porque nosotros, hermano, cada día estamos faltando delante de Dios. Cada día, ¿cierto?, en nosotros hay obstáculos, hay dificultades, ¿cierto?, hay malas palabras, hay malos pensamientos que van rondando y estamos luchando contra eso. Sí, es una vida cotidiana, hermano. Si el apóstol Pablo decía, no ignoramos las maquinaciones del adversario, o sea, aquí no hay que ignorar que hay un adversario, un diablo, que en cada momento está, ¿cierto?, buscando cómo, ¿cierto?, dice la Escritura, predicaba mi hermano un tiempo atrás, buscando a quien devorar. Sí, amén. ¿Cierto? Pero la Escritura dice, someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Si nosotros estamos sometidos a Dios, es porque estamos escuchando la palabra de Dios, es porque queremos consejo de Dios, es porque queremos que Dios nos corrija, nos enseñe, ¿cierto?, nos redarguya, nos instruya, ¿cierto?, nos pueda edificar con la palabra. Y aquí en la Escritura, hermano, ¿cierto?, viene el profeta Gad y le dice a David, así dice Jehová, 3 cosas te propongo, escoge una de ellas que yo haga contigo. Aleluya, santo Dios. Hermano, quiere que le hable el Señor, hermano. Dios tenga misericordia, hermano. Sí, amén. Dios tenga misericordia de nosotros, Dios nos ayude, hermano, ¿cierto? Sí, amén. Esto no es nada como cuando Salomón tuvo un sueño, ¿cierto? En la Escritura y Dios le habla, le dice, ¿cierto? Pide lo que quiera y te será hecho. Este no es el mismo contexto, No. ¿cierto? ¿Por qué? Porque Salomón, hermano, en su corazón, ¿cierto?, había un peso, una responsabilidad, ¿cierto? Había sido ungido rey. Salomón era hijo de David, ¿cierto? Y él, hermano, se presenta a Dios con un corazón, ¿cierto?, necesitado de Dios. Sí, amén. Él se presenta a Dios, ¿cierto? En el sueño dice, Señor, soy joven, le dijo, la verdad que el reino es grande y yo soy joven, no sé cómo conducirme, dame sabiduría, enséñame a llevar a este pueblo tan grande. Y eso le agrada a Dios, eso es lo que necesita Dios, que nosotros pongamos nuestra necesidad a Dios. Sí, amén. Nuestra confianza a Dios. Sí. Amén. Nuestro deseo en Dios, hermano. Sí, amén. ¿Cierto? Porque si a nosotros seguro que Dios nos hablara, nos dijera, escoge lo que quiera, el auto, la casa, ¿cierto? Nos diríamos a la materia al tiro. Quiero ser millonario, quiero sacarme el loto y dar el tiempo para la iglesia, porque alguna gente, ¿cierto?, en su ignorancia, anhelan estas cosas. Van a sacar el loto y le digan el tiempo a la iglesia. Seguro, ¿cierto?, de reprender al diablo, que todos esos juegos, todas esas cosas terrenales, hermano, ¿cierto?, van a quedar aquí, amén. Esos quinos, reiquinos, tincasos. Todas esas cosas son del mundo, amén. Así, amén. ¿Cierto? Lo que le agradó a Dios no es que Salomón le hubiera pedido el oro, riqueza, ¿cierto?, sino que poder, autoridad, sino que le dijo, Señor, yo necesito, ayúdame a conducir este pueblo.
Aleluya. ¿Amén? Sí, amén. Eso, ahí Dios responde, hermano. Porque Sí, siempre, Señor. Siempre digamos lo mismo, busca el reino de Dios, su justicia. Sí. Si la enseñanza de Dios clara y lo que necesita será añadido. Obviamente cada hermano, cada uno de nosotros estamos orando, ¿cierto? Por las necesidades, oramos aquí por las peticiones, por las enfermedades, por lo que se va presentando, y eso está delante de Dios. Pero lo más importante es poder estar en la voluntad de Dios, es poder ser direccionado por Dios. Sí, amén. ¿Amén? Entonces el profeta acá le dice, mira, Dios habló así, que escoge 3 cosas, te propone 3 cosas, y viniendo a David le dijo, escoge 3 años de hambre, Ay, santo. o por 3 meses ser derrotado delante de tu enemigo, con la espada de tu adversario, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿pero por qué se produce esta situación? ¿Por qué, es cierto, el profeta Gad viene delante de David, de parte de Dios, a traerle este mensaje tan duro? Sí. ¿Se imagina venir a nosotros, hermano, con un mensaje así del Señor? Santo Coge 3 Dios. cosas. Santo. 3 años de hambre, 3 años de peste, o 3 años de derrota, 3 meses de derrota. Oh, yo no quiero ninguna de las 3, Señor. Hay una cuarta, una alternativa mejor. Yo creo que deberíamos por ahí. Ten misericordia, Señor. Entonces, hermano, porque si usted va al capítulo 21, hermano, ¿cierto? Y esto quiero hablar. David, hermano, ¿cierto? Estando en el reinado. ¿Y sabe qué? Esto fue, estuve leyendo esto fue después del caso de Betsabé. O sea, no fue antes de lo que pasó con Betsabé, no quiero ir a ese mensaje, ¿cierto? Sino que quiero explicarle, hermano, ¿cierto? Que en el capítulo 21, mire, lo terrible que dice, David censa al pueblo. Pero Satanás, ¿quién? Satanás. El diablo, Dios reprenda al diablo, ¿no? Sí, amén. Se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Amén? Amén. Si usted va al capítulo 18, dice David extiende su dominio. ¿Sabe por qué el diablo está enojado? Porque Dios empezó a bendecir a David. A pesar que David había fallado, Dios lo levantó. Porque Dios, hermano, aleluya, ¿cierto? Al que ama castiga, ¿cierto? Sí, amén. Al que tiene por hijo lo disciplina, lo azota, dice la Escritura, ¿amén? ¿Cierto? Y el que no acepta la corrección no es hijo, sino es bastardo, dice. O sea, si nosotros no aprendemos a reconocer nuestros errores, nunca va a haber una restauración. Así es. Porque Dios quiere restaurarnos para bendecirnos, no para tenernos, ¿cierto?, aplastados por el diablo. Amén. Entonces nosotros, hermanos, ¿cierto?, tenemos que tener una condición de ser restaurados para alcanzar la bendición de Dios. Porque David, después que pasó lo de Betsabé, no de pegar a su hermano, ¿cierto?, Dios lo restauró, Dios lo perdonó. Porque en el Salmo 151, ¿cierto?, David abre el corazón a Dios, David, ¿cierto?, se entrega a la mano de Dios, David ora a Dios, reconoce a Dios su falta. Así es. ¿Cierto? Sí. Y lo más precioso que David le dice, Señor, no quita de mí tu Santo Espíritu. O sea, podemos perderlo todo, como decía mi hermano, podemos estar sin trabajo, pero menos sin el Espíritu de Dios. Aleluya. Sí, Podemos- amén, podemos amén. estar sin salud, pero menos sin la presencia de Dios. Amén. Podemos estar, cierto, en situaciones adversas, pero que no estemos lejos de la presencia de Dios. Amén. Eso es lo más precioso, hermano, es sentir el Espíritu, es sentir el amor de Dios, es sentir el perdón de Dios. Si cuando hay, hermano, convicción de pecado, es porque está el Espíritu Santo obrando. Así es. El problema es cuando nos sentimos ya en la carga del pecado y lo mismo pecar o no pecar. Aleluya, santo. Ahí es cuando, hermano, la presencia de Dios se aparta, se aleja. Pero, hermano, cierto, mientras David, hermano, se humilló a Dios, mientras David en el Salmo 51 extiende la oración a Dios, Dios escucha la oración, Dios lo restaura, Dios lo perdona, Dios lo sana. También tuvo sus consecuencias. Sí, amén. La espada de Dios, la espada nunca se apartó de la casa de David. Así es. Siempre tuvo problemas, los hijos, murieron unos hijos, ¿cierto? Sí, amén. Un hijo mató a otro hijo. Un hijo violó a la hermana y hermano y se suscitó un montón de problemas, ¿cierto? Sí. De hecho murieron 2 hijos porque Absalón en venganza, ¿cierto?, de su hermana mató Al otro. a su que era el hermanastro en verdad, ¿cierto? Ahora son todos hermanos. Mató al otro hermano, Santo. ¿cierto? Y después cuando vino la guerra, ¿cierto?, del ejército de David con Absalón, ahí Absalón
¿cierto? Que se rebeló contra David, se rebeló contra su padre, hermano, se rebeló contra la voluntad de Dios, porque a David lo había levantado al Señor. El profeta había ido con el cuerno, ¿cierto? Hemos predicado todo eso cuando derramó el cuerno, ¿cierto? Y se presentó delante de Isaí, sus hijos. Y Absalón no respetó, ¿cierto?, estas cosas, sino que Absalón puso en su corazón de ser el rey. Entonces, ¿cierto?, la casa de David siempre estuvo la espada, eso quiero ir. Pero, hermano, ¿cierto?, aunque esté la espada, hermano, la presencia de Dios, el respaldo de Dios, la gracia de Dios es la que nos levantará. Amén. Porque aquí hay que asumir las consecuencias. Sí. ¿Cierto? Porque, hermano, Dios dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. ¿Cierto? O sea, debemos aceptar muchas veces cuando nosotros nos equivocamos, cuando, ¿cierto?, erramos en el camino de Dios, no delante del hombre, porque, ¿cierto?, es Dios que nos ha llamado, es Dios que nos ha alcanzado, es Dios el que nos ha perdonado, es Dios el que nos ha sanado, es Dios el que nos ha sacado de nuestra vida a través de Jesucristo. Amén. Aleluya. Entonces la decisión, hermano, de David fueron influenciando, ¿cierto?, en toda su familia, pero quiero decirle que Dios levanta a David, Dios lo restaura. En el capítulo 18 dice: David extiende su dominio, mire. Después de estas cosas aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló y tomó a Gat y sus villas de manos de los filisteos. También derrotó a Moab y los moabitas fueron siervos de David trayéndole presente. Asimismo derrotó a Hadad Ezer, rey de Soba, en Amad, yendo este a asegurar su dominio junto al río Éufrates. Mira, hasta el río Éufrates llegó conquistando David. Y le tomó David 1000 carros, 7000 de a caballo, 20.000 hombres de a pie, y descarretó David los caballos de todos los carros, excepto los de 100 carros que dejó. Y vinieron los sirios de Damasco en ayuda de Hadad Ezer, rey de Soba. David hirió de ellos 22.000 hombres, y puso David guarnición en Siria de Damasco. Y los sirios fueron ellos siervos de David, y trayéndole presentes, porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Alábele. Aleluya. Dios le da la victoria a David, Dios estaba con David, amén. Sí, amén. Tomó también David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadad Ezer y los trajo a Jerusalén. Asimismo de Tibat, de Pun, ciudad de Hadad Ezer, tomó David muchísimo bronce, que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y utensilios de bronce. Y oyendo todo el rey de Amad que David había deshecho todo el ejército de Hadad Ezer, rey de Soa, envió a adorar a su hijo al rey David para saludarle y bendecirle por haber peleado con Hadad Ezer y haberle vencido, porque Tobí tenía guerra contra Hadad Ezer. Le envió también toda clase de utensilios de oro, de plata, de bronce, los cuales el rey de David dedicó a Jehová con plata y el oro que había tomado de todas las naciones de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos, de Amalek. Además de esto, Abisai, hijo de Sarga, destrozó en el valle de la Sala 18.000 edomitas. Y puso guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David, porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. Aleluya, Es amén. tremendo lo que te hace, hermano. Es Es tremendo cuando Dios te levanta, cuando Dios te renueva, cuando Dios, hermano, cierto, hermano, muchos hermanos, aleluya, cierto, te ven derrotado, te ven que ya nunca más vas a ser el mismo, pero Dios te puede levantar. Amén. Amén. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, hermano. Muchos dicen que el que pecó, el que falló, Dios no lo levanta. No, si Dios te puede levantar. Siempre y cuando, cierto, como dice la Escritura, el que se humilla Será enaltecido. será enaltecido. La Escritura claramente no dice que se humilla y va a quedar postrado, sino que cierto Dios al que se humilla lo levanta, al que se humilla Dios lo exalta, al que se humilla Dios, hermano, lo reconoce. Amén. Lo bendice, lo ayuda, lo respalda, lo guía. Amén. Amén. Por eso tenemos el caso de David, hermano, cierto que era un pecado de muerte, pero Dios lo bendijo, Dios lo levantó, porque hubo humillación en su corazón, porque buscó a Dios, porque, hermano, cierto, David era un hombre que amaba a Dios, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso es lo que a Dios le agrada, que nosotros podamos ser conforme al corazón de Dios. Y quizás no podamos entender qué es ser conforme al corazón de Dios. ¿Sabe lo que significa? Depender de Dios en todos nuestros caminos. Sí, amén. Es que Dios haga su voluntad plena en nosotros. Sí, amén. Él no pone obstáculos, trabas, dificultades, ¿cierto? Al propósito de Dios. Porque Dios, hermano, ¿cierto? Tenía un pueblo llamado Israel y Dios quería bendecir a ese pueblo. Pero Dios necesitaba un rey, ¿cierto? Para poder trabajar con ese pueblo. Porque primero levantó a Saúl y Saúl, hermano, nos llevó a la victoria, llevó a las puras derrotas. Sí, amén. ¿Cierto? Sí, amén.
Entonces Dios levanta a David, un varón conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa? Que en David Dios podía, hermano mío, ¿cierto?, poder hacer la voluntad de él en medio de su pueblo, porque cierto, de hecho los reyes eran para gobernar el pueblo. Amén. Amén. Para llevar al pueblo a la presencia de Dios, aunque en el principio eran los profetas, los jueces, ¿cierto?, hasta que Israel pide rey. Amén. Pero Dios aún sigue amando a Israel, aún Dios sigue bendiciéndole, ¿cierto?, a medida que Israel estaba en la presencia de Dios. Por eso David, hermano, dice que empieza a extender su dominio, empieza a conquistar, y donde quiera que iba, Dios le bendecía, Dios le respaldaba, hermano. Él llegó hasta el río Éufrates, hermano. Sí, amén. Eso es lo mismo que miro cuando Dios hace subir a Moisés, que dice, mira la tierra, reconócela. Y hasta la frontera del Éufrates. Entonces llega hasta la frontera del Éufrates, la vista, hermano. Gloria a Dios. Entonces Dios, hermano, empieza a cumplir el propósito, ¿cierto?, de la bendición de Dios. Y ahí, hermano, es cuando uno, ¿cierto?, está en bendición, cuando Dios te da victoria, cuando Dios te ayuda, te respalda, hermano. Hay que estar más firme. Sí, amén. Amén. Hay que estar alegre. Sí, amén. Hay que estar, hermano, ¿cierto?, dependiendo de Dios, porque puede ser que piense estar firme, dice la Escritura. Mire que no caiga. Mire que no caiga, porque el diablo, hermano, anda como león rugiente. El diablo, hermano, ¿cierto? No ignoramos que está, hermano, aunque nosotros alabamos a Dios, bendecimos a Dios, pero también, ¿cierto?, sabemos que hay un diablo, ¿cierto? Hay un enemigo, ¿cierto?, que está en acecho, que está, hermano, ¿cierto?, buscando cómo, hermano, hallar una abertura, un lugar, una entrada para poder destruirnos. Sí, amén. ¿Amén? Sí, amén. Entonces David, en medio de su condición de ser un hombre conforme al corazón de Dios, también había debilidades. Porque, hermano, mucha gente, ¿cierto?, a nosotros nos quiere ver santos. El mundo te quiere ver santo, hermano. El mundo siempre te está mirando. Nosotros no podemos tener falla en el mundo, porque cualquier falla, aunque sea pequeña, el mundo la condena, ¿cierto? No está, hermano, el enemigo, ¿cierto? El acusador, ¿cierto?, que está delante de los hijos de Dios, delante de Dios, acusando, hermano, ¿cierto?, preparando la trampa. Entonces, David, en medio de toda esta victoria, en el capítulo 18, hermano, saltamos al 21, donde David estaba en una bendición, donde David tenía victoria, ¿cierto? Pero David, en medio de toda esa victoria, en medio de toda la ayuda de Dios, también tenía flaqueza y debilidades. Sí, amén. Y él pensó, ¿cierto? Él empezó a calcular como hombre y dejó de confiar, de depender de Dios. Ay, santo Dios. Y en el capítulo 21, ¿cierto?, se levanta el diablo, hermano, ¿cierto? Y dice aquí claramente, pero Satanás se levantó contra Israel. Sí, amén. ¿Por qué? Porque Israel estaba en victoria, Israel estaba en bendición, Israel siempre estaba delante de la presencia de Dios, guiado por este rey llamado David. Sí, amén. Mire, e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Amén. Sí, amén. Y Amén. dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id a hacer censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos tus siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? Que será para pecado a Israel. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab, recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén. Y dio la cuenta del número del pueblo de David. Y mire, escuche. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada. Y de Judá 460.000 hombres que sacaban espada. Y entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, dice el 7, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Santo. ¿Cuál fue el problema? Que David dejó, ¿cierto?, de confiar en la ayuda de Dios, ¿cierto? Y se puso, hermano, ¿cierto?, a sacar cálculos cuál era la potencia militar que tenía para la guerra. ¿Amén? Amén. Imagínense, había 1.560.000. Un ejército de 1.000.000.
Santo. 560.000 hombres en guerra. ¿Ya? No dice aquí cuánto eran los benjamitas, porque los levitas no salían a la guerra. ¿Ya? Sino que estaban contando los que sacaban espadas. Faltaron, ¿cierto?, 2 tribus que lo contó, pero fue la de Benjamín más o menos lo que cierto habían sido unos 200.000, porque cierto, pero no se calcula, más o menos no dice. El tema es que David, hermano, ¿cierto? Dios le daba victoria, Dios le ayudaba, ¿cierto? No necesitaba saber cuánta gente venía, sino que lo más importante es que saber que Dios pelea por su pueblo, que Dios es el que ayuda del cielo, es que Sí, Dios es el que nos da la victoria. Aleluya. Amén. Sí, amén. Por eso, hermano, nuestra victoria no depende del conocimiento que tengamos. Amén. Nuestra victoria no depende de los ayunos que hagamos. Amén. Porque los fariseos ayunaban 2 veces a la semana y no les servía de nada. Así es. No digo que no hay que ayunar y no hay que orar, sino que nuestra confianza, hermano, ¿cierto? Sí tiene que estar siempre, hermano, dependiendo de Dios, de lo que Dios, hermano, tiene preparado para nosotros. Amén. Sí, amén. Porque nosotros tenemos muchas ideas de cómo hacer cosas, muchas ideas de cómo programarnos. Pero lo más importante, hermano, es tener la claridad y la dirección de Dios para poder alcanzar la victoria. Amén. El no confiar en nuestros argumentos, yo puedo, yo sé, yo creo, así se puede, el poder, hermano, recibir la dirección de Dios, el alumbramiento del pensamiento de Dios en nosotros para poder ser dirigidos y esperar en Dios y confiar en Dios, ¿cierto? Y poner toda nuestra mirada, ¿cierto?, en Él. Amén. No en nuestra fuerza, no en lo que podamos hacer, en lo que nosotros sepamos, o ser escatólogos, o teólogos. No es malo que los hermanos hagan un curso de teología, no es malo que hagan un curso de escatología, no es malo que la iglesia haga cursos para poder, cierto, que hermanas que se preparan para entrar a las cárceles, a los pilares. No, eso no es malo, es bueno. Porque el apóstol Pablo dice que anhela obispado, buen anhelo tiene, ¿cierto? El que anhela de servir a Dios es un buen anhelo de tener un cierto en el corazón, poder dedicarse, hermano, poder rendirle, cierto, poder tener tiempo, poder desligarse de lo material, de lo terrenal, para poder servir a Dios y servir en el reino de Dios. Eso a Dios le agrada. Sí, amén. Lo que a Dios no le agrada es que pongamos nuestra confianza, ¿cierto?, en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias capacidades, en nuestro propio intelecto. Así es. Sino que podamos, ¿cierto?, seguir capacitándonos en Dios, seguir orando, seguir buscando a Dios, pero hermano, ¿cierto?, nuestra confianza, nuestra mirada, como dice la Escritura, siempre puesto los ojos en Jesús. Amén. Hebreos 12, ¿cierto? Sí, amén. El autor. Puesto los ojos en Jesús. Amén. En Él está la victoria. David, hermano, saca los ojos de Dios y empieza, ¿cierto?, le dice, Joab, anda a contarme, a ver cuánta gente le dimos para la guerra. ¿Sí? En resumidas cuentas, eso. Anda para saber cuántos guerreros tengo para que, ¿cierto?, vamos a pelear. Y Joab, hermano, Joab tenía algo de Dios porque Joab después se revela. Pero aquí Joab, ¿cierto?, estaba fiel y él no quería, sabía que esto le iba a desagradar a Dios. A Dios, sí, Sabía amén. que Dios no le iba a mirar con buenos ojos. Amén. Amén. Pero cierto, como el diablo, hermano, cierto, por eso siempre hay que estar orando por los pastores, por la cabeza del ministerio. Amén. Los pastores, siempre estoy orando por el pastor Andrés, nuestra pastora Viviana. Poco hablan de la pastora Viviana. Sí. ¿Cierto? Sí, Hay amén. que orar por el pastor Andrés, por nuestro pastor Andrés, por mi pastora Viviana y por sus hijos de la casa pastoral. Amén. Porque ellos son la cabeza del ministerio, ¿cierto? Mi pastor es el que toma las decisiones, mi pastor es el hombre, ¿cierto?, de Dios, que Dios ha usado para levantar este ministerio. Amén. Y cierto, muchas veces, cierto, nosotros, hermano, es verdad que hay malas decisiones. Sí, Cuando amén. mi pastor habla, cierto, que quería cortarle la cabeza a todo, está enojado con todo, y acuérdense que Dios lo hace caer en coma ahí en el tiempo Sí, de la amén, pandemia. amén. En tiempo de, ¿cierto? Él se murió. ¿Cierto? Él siempre lo cuenta, Dios tuvo que tratar con él Sí. para que él pudiera reaccionar. Sí, amén. ¿Cierto? Por eso, hermano, ¿cierto? Nosotros tenemos que estar orando por los, dice la Escritura, por los que están en eminencia. Amén. O sea, por los que no, la gente, ¿cierto? El presidente sea la eminencia de esta tierra y la eminencia, ¿cierto? También en cuanto a nuestros pastores, a nuestros ahora hay más pastores en el ministerio. Amén. ¿Cierto? Ahora ya estamos, ¿cierto? Está mi pastor Robin, mi pastor Cristian, mi pastor, ¿cómo se llama? Mi pastor, ay, se me olvidó el nombre. Claudio. No, yo no hablo mucho de las pastoras porque en realidad en lo bíblico no hay pastora. No existe la pastora bíblica, existe la diaconisa.
Sí, amén. Como Febes, la diaconisa. Alguien un día me preguntó, ¿y ahí diaconisa? Sí, la diaconisa Febes. Es nombrada, ¿cierto? Sí, amén. Entonces, si hay mujeres diaconisas también que puedan servir, y la esposa, en muchos ministerios, la esposa de los pastores son consideradas como las diaconisas. De hecho, las nombran diaconisas. Sí, amén. De hecho, el ministerio de la Jonabeche, ellos a la esposa pastora le dicen diaconisa. En eso sí también se están alumbrados mucho, y hablo de la Jonabeche porque ellos en otras cosas se han alejado de Dios, pero hay conceptos que los tienen claros. Sí. Entonces, sin desmerecer a nuestras pastoras, ¿cierto? Que trabajan, que ya Dios le ha dado un giro. Entonces hay que estar orando siempre, ¿para qué? Para que nuestros pastores tomen las mejores decisiones para el ministerio. Amén. Para que la reunión de directorio que mi pastor ungió pastores jóvenes. ¿Amén? Sí, amén. Y estas decisiones, hermanos, ¿cierto? Tienen que estar bien enfocadas, bien direccionadas, porque hay muchos pastores jóvenes que empiezan en el espíritu y terminan como los gales. Sí, amén. ¿Por qué? Porque en el pastorado se necesita experiencia, se necesita un recorrido, se necesita, hermano, ¿cierto? Poder soportar las aflicciones y todas las, ¿cierto? Cuando uno ya ha aprendido en Cristo a sobrepasar, hermano, ¿cierto? Sí, amén. Las tormentas, Santo. los tsunamis, los terremotos espirituales, Santo Dios. ¿cierto? Sí, amén. Por eso la Escritura habla, dice que los jóvenes flaquean y caen. Santo. O sea, hay mucha juventud, hermano, que no está preparada, pero por eso hay que orar por ellos para que Dios los ayude. Se han sido ungidos jóvenes, ¿cierto? También como tenemos el caso de José, que siendo joven, Dios lo usó. O sea, no es que no puedan, sino que hay que estar orando por ellos. José tenía 16 años cuando Dios, ¿cierto?, lo toma con plan, y después de los 30 años, José, ¿cierto?, empieza en el gobierno de Dios, en el plan perfecto de Dios, duró 17 años. Aleluya, santo. 17 años de sufrimiento, 17 años, hermano, de decepciones, 17 años de esclavitud, 17 años de ruina, Ay, santo Dios. ¿cierto? Humanamente. Pero dentro de él había una riqueza espiritual que lo guió. Aleluya. Había una riqueza, ¿cierto? Que mi hermano, usted me predicó a veces lo mismo, ¿cierto? Que él se negó, ¿cierto?, al pecado, se negó, dijo, ¿cómo haría yo este mal tan grande contra mi Dios y pecaría contra el hombre que me tiene en esta casa? Aleluya, santo. Aunque había una ruina, había problemas, conflictos, ¿cierto?, humanos, terrenales, así como nosotros, muchas veces hay conflictos terrenales, hay situaciones adversas, hermano, pero por dentro la gloria de Dios es la que nos va guiando, la gloria de Dios es la que nos direcciona. Sí, amén. ¿Se imagina este jovencito se hubiera desviado del plan de Dios? Hubiera caído, sido seducido, ¿cierto?, en el plan de Dios, que duró 17 años. El plan de Dios, Moisés duró 40 años en el desierto. Sí, amén. 40 años trató con Moisés en el desierto, imagínense. Santo. Entonces, por eso, hermano, nosotros que estamos en este camino, hermano, ¿cierto? David siendo el rey, siendo el hombre conforme al corazón de Dios, no significa que nosotros no nos vamos a equivocar o no estemos exentos de debilidades. Sí, amén. ¿Amén? Sí, amén. Lo que tiene que haber en nosotros es una dependencia absoluta de Dios. Sí, amén. Amén. Sí. No una dependencia, hermano, el Evangelio para tener la victoria, hermano, para que Dios respalde toda nuestra área, es tener la dependencia, depender realmente en toda nuestra área de Dios. Así es. Aleluya. Porque así se alcanza la bendición de Dios. Bendito sea Dios. Y no hablo de la bendición material y económica, sino la bendición del propósito de Dios, del plan de Dios. Aleluya. Así se afirma, hermano, la bendición de Dios, hermano. Se afirma con un corazón sincero, un corazón que reconoce, un corazón que depende de Dios. Porque aquí todos nos equivocamos, todos hemos fallado, todos hemos pecado, todos, hermano mío, ¿cierto? No significa que estamos dando licencia al pecado, sino que de reconocer que nos hemos fallado a Dios en más de una ocasión, en más de 10 ocasiones, en más de 100 ocasiones. Santo. Los que llevamos más años en el Evangelio, ¿cierto? Santo. Sí, amén. No podemos decir como dijo un hombre, no, yo soy intachable. No, pero hermano, se quiere nada intachable. Amén. Todos nosotros estamos luchando contra el diablo, pero también contra esta carne. Sí, amén. Contra los deseos de la carne, ¿cierto? Que quieren apartarse del deseo de Dios. Estamos luchando contra la voluntad de la carne, que no quiere hacer la voluntad de Dios. Santo. Si el espíritu de la carne se opone, hermano, si no, Sí, amén, amén. Y la carne va de la mano. No. El espíritu que hay de Dios en nosotros y la carne que nos conduce se oponen, no quieren caminar juntos. Así es.
Por eso, hermanos, nosotros queremos dedicarnos, ¿cierto?, a Dios, poder rendirnos a Dios, orar, buscar a Dios, para que la carne sea llevada por el Espíritu. Amén. Porque cuando nos oramos, nos buscamos a Dios, ¿sabe qué nos pasa? Nos tienta El la Espíritu es carne. llevado por la carne. Así es. Aleluya. Entonces, ¿cierto? Por eso debemos estar, hermano, apercibidos, debemos estar dependiendo de Dios, porque cuando llega el momento, ¿cierto?, de tomar una decisión, que todas nuestras decisiones sean enfocadas en la voluntad de Dios. Así es. David, ¿cierto?, se dice que Satanás se levanta contra Israel, ¿cierto?, toma el pensamiento de David, David manda a su general a hacer un censo, se encuentra un escenario de 1.560.000 hombres que sacaban espada, dice el 21.5. Amén. Sí, Oiga, amén. tremendo ejército. Santo. ¿Imagina un ejército de 1,5 millones de personas? Es tremendo, hermano. Usted, no sé si ahí van a estar en Nacional ustedes, iba más joven. Yo, hermano, pasaba en el estadio cuando era joven. Y hermano, hizo una cantidad de gente, y eso que ahí caían 50.000 personas nomás. Pero se ve gente, pero con dinero hay gente, ¿cierto? Sí, yo así en cuanto a multitud de gente en los estadios donde puede haber más cantidad de gente cuando ya se esparramos por las calles, usted, hermano, de todas las calles, hermano, pero abarrotada de gente, ¿cierto? Cuando la gente sale del estadio. Estoy dando una referencia, imagínense, 50.000 personas, imagínense un ejército de 1.560.000 hombres tendidos. Santo. Aleluya. Tremendo ejército que tenía Israel. Gloria a Dios. Ya, hermano, termino por esto, hermano. Gloria a Dios. Entonces, hermano, era un poderoso ejército, pero, hermano, ¿cierto? En la voluntad de Dios, hermano, no depende de cuánta gente haya Amén. o qué ejército pueda estar en batalla. Dito Dios santo. Amén. Amén. Sino que la voluntad perfecta de Dios es que nuestra confianza siempre esté en Él. Si hayamos 3, 4, 10, 20, hermanos, 50, eso no es lo que Dios está mirando. Lo que está mirando Dios es la fidelidad Amén. de su iglesia. Sí, amén. Es la dependencia nuestra de Él. Eso es lo que a Dios le agrada. Por eso usted puede decir, ¿cómo tu hermano no se enferma, no tiene un problema? No, si tenía un problema, como todos tienen un problema. Pero cuando uno está de lleno en la confianza en Dios, hermano, Dios te empieza a cubrir las áreas. Amén. Dios empieza, hermano, a respaldar, hermano, ¿cierto? Que nosotros podamos estar en un proceso de fidelidad, en un proceso, hermano, de compromiso, en un proceso, ¿cierto?, de amor hacia Dios, a pesar que las cosas materiales no anden bien. Aleluya. A pesar que el trabajo no ande bien, a pesar que la salud no ande bien, a pesar que la familia no ande bien. Santo. ¿Por qué, hermano? Porque el diablo, hermano, ¿cierto? También a través de esta situación, hermano, se encarga de derrotar y dejar en el camino a muchos. Amén. Los desanima, los desalienta, la gente se deprime, le vienen estos demonios de depresión que están de moda ahora. Si la depresión es un demonio, hermano, Sí, amén. Dios reprenda al diablo. Sí, Las amén. crisis de pánico son demonios. Sí. Dios reprenda al diablo. Y en la iglesia del Señor hay mucha gente con crisis de pánico. Sí. ¿Sabes de eso, no? Sí, verdad. Hay mucha gente con depresión. ¿Por qué? Porque, hermano, no han aprendido a confiar en Dios, sino que cuando vienen problemas, cuando vienen las situaciones, cuando vienen las adversidades, ¿cierto? Entran en pánico, entran en desesperación y la desesperación los lleva a las crisis. ¿Sabe lo que es la crisis de pánico? Es una crisis emocional. Emocional. Sí, amén. Es un desorden emocional, Sí, amén. el cual, hermano, termina en una crisis de pánico. Dios nos ayuda. Dito Dios santo. ¿Por qué, hermano? Porque el enemigo, ¿cierto? Hermano, ¿cierto? Cuando David estaba bendecido, o sea, David estaba prosperado, el enemigo se mete en medio para, ¿cierto? Para interrumpir, para destruir esta bendición. Por eso de repente cuando uno coordina, predica, ¿cierto? Está trabajando al Señor. Y de repente, hermano, viene el problema, Santo. el conflicto. Y el predicador y el coordinador, ¿cierto? Se desalientan, se desaniman, se deprimen, se decaen y ya no tiene ese fervor para estar en la casa de Dios. Y la palabra fervor no es católica, la palabra fervor, ¿cierto? Significa esa pasión. Esa pasión. Aleluya. Esa pasión, ese fervor hacia Dios, esa desesperación por estar, ¿cierto?, en la presencia de Dios, por estar, ¿cierto?, delante de Dios,
hermano, yo le digo, hermano, de una forma, ¿cierto?, comprometido con Dios. Amén. Que a usted le va a decir, no, que hermano, está ahí tanto que tu pastor y tu pastor y tu pastor. ¿Cuántas veces le han dicho lo mismo? ¿Cierto? Que está enamorada hasta del pastor, le han dicho muchos hermanos. ¿Cierto? Porque el diablo se mete en medio, está enamorada del hermano. ¿Cierto? Y el diablo actúa en la mente, hermano, lo ven en las casas. ¿Cierto? Pero hermano, ¿cierto? Tenemos que tener claro, ¿cierto? Que Dios conoce nuestro proceder. Que Dios, hermano, está mirando desde el cielo nuestras conductas. Amén, amén. Amén. Porque aquí, hermano, ¿cierto? Va a venir la murmuración, va a venir, ¿cierto? Aleluya, el conflicto, va a venir la enfermedad, el problema, las situaciones, pero nuestra confianza no está, hermano, ¿cierto? En cuántas capacidades tengo yo para resistir, sino en la capacidad que Dios nos ha dado. Amén. Es la fortaleza que Dios nos ha dado, es las condiciones que Dios nos ha dado, es la claridad, es la luz, es la dirección que Dios nos ha dado para poder, ¿cierto?, conducirnos, hermano, aleluya, aunque venga, ¿cierto?, aunque, hermano, ¿cierto?, vengan, hermano, terremotos, aunque vengan, ¿cierto?, aflicciones, aunque vengan enfermedades, poder, hermano, depender de Dios y decir, a ver, voy a tomarme una semana de descanso. Hermano, voy a tomar una semana de descanso porque ando medio enfermo. Ya no depende de Dios. Ahí está dependiendo del hombre. Así es, sí. ¿Cierto? Sí. Eso es depender del hombre, hermano, de decir, hermano, me tomo una semana de descanso, ya estoy dependiendo de Dios y estoy alejando el propósito, estoy alejando la bendición que Dios tiene para mi vida. Sí, amén. Porque aquí, hermano, ¿cierto? En la casa del Señor tiene que estar la confianza plena en Dios. Estoy enfermo, pero confío en Dios. Tengo problemas, pero Dios me ayuda. Tengo cierto trabajo, pero Dios tiene puerta de bendición para mí. Eso es confiar en Dios. Eso, hermano, ¿cierto? Es poder, hermano, depender, ¿cierto?, de Dios y no de los cálculos humanos como lo hizo David. Así es. Amén. Porque David amaba a Dios. Amén. Era conforme al corazón de Dios. Aleluya, sí, Señor. Pero el diablo, hermano, anda a la vuelta, hermano. Danza. Para poder, ¿cierto?, robarte la bendición, como dicen algunos. Tito Dios santo. Porque el diablo, ¿cierto?, el ladrón, vino a matar, A a robar a destruir. y a destruir. Eso es lo que dice, hermano. Por eso quiere destruir la bendición que Dios ha puesto en tu vida. Mientras más Dios le use, mientras más trabajo tenga, mientras más Dios lo considere, hermano, el diablo, hermano, va a querer más destruir. Va a querer más socavar. El diablo va a estar rondando, hermano. Sea en la casa, en el trabajo, sea, hermano, en el lugar que sea, hermano, pero ¿sabe qué? Por eso hay que aferrarse a la Escritura, hermano. Usted siempre la confianza en Dios, el 34:7, el Salmo, ¿qué dice? 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen Y lo defiende. y los defiende. Aunque el diablo, aunque el demonio, el ángel de Jehová está a mi lado. El ángel de Jehová está conmigo. El ángel de Jehová me guarda. El ángel de Jehová me ayuda. El ángel de Jehová me protege. Aunque el ejército acampe alrededor de mí, no temeré. Amén. Aunque un ejército, hermano, de demonios, de legiones, esté acampando alrededor tuyo, eso es lo que pasó, ¿cierto?, con el profeta, hermano, que tenía la puesta mirada, Eliseo tenía la mirada puesta en Dios, y él veía los carros llenos de montes, de gente a caballo. Están todos los ejércitos de los sirios rodeados, hermano, la ciudad había sido sitiada. Santo. Y Jesse, mirando humanamente, miraba a los ejércitos de los sirios que lo habían rodeado y se desesperó y dijo, Señor, estamos rodeados. Pero ella estaba mirando al Señor. Ella veía los montes llenos de carros de fuego, veía los montes llenos de gente de a caballo, veía los ángeles de Jehová, hermano, que estaban acampando. Y él le dijo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. Tito Dios, aleluya. Abre los ojos de este. Y cuando Dios abre los ojos de Jesse, ahí Jesse recién ve, hermano, la gloria de Dios, ve que no estaban solos, ahí Jesse ve que el respaldo de Dios estaba con el hombre de Dios. El respaldo de Dios está con la mujer de Dios. Amén. Amén. Por eso, hermano, ¿no es cierto? Cuando el Salmo 91 lo recitamos con fe, creyendo, hermano. Así Creyendo. es. El Salmo Aleluya. 23, creyendo, hermano. Con todo nuestro corazón, aunque ande en valle de sombra y de muerte, dijo este mismo David. No temeré. No temeré mal alguno porque alguno. Dios está conmigo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte tremenda, hermano. Tito Dios. Dios nos ayude. Amén. Entonces, hermano, cierto, viene el profeta acá y para terminar, en el 21:7. Y esto dice que le desagradó a Dios.
Porque Amén. estas cosas le desagradan a Dios. Sí, amén. Que dejemos de depender de Él. Así es. Esto es lo que desagrada a Dios, es lo que es dejar de confiar en Dios. Sí, amén. Oh, Dios nos ayuda a confiar plenamente, hermano, a creer plenamente. Y ahí David recién reacciona, hermano. Dice en el 8, David le dice a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Oh, Santo. pero ya era tarde. Muy tarde. Santo. Cuando siempre le pasó lo mismo que con Betsabé, ya era tarde cuando viene el profeta. ¿Cierto? Sí, amén. La bobita ya había hasta nacido. Santo Dios. ¿Amén? Entonces dijo David a Dios, David en el 7 dice, en el 6, ¿cierto? El hombre dice que era abominable a Joab, a la orden de Joab, y en el 7 dice, esto desagrada a Dios e hirió a Israel. Y cuando David se da cuenta que Jehová comenzó a herir a Israel, ¿de qué forma no lo dice? Porque todavía no le mandaba la... Santo. ¿Cierto? Todavía no le mandaba el profeta, Amén. sino que Dios ya empieza a herir a Israel. Y ahí reacciona David y dice, pecado gravemente. ¿Escuchó? Sí, amén. He pecado gravemente Santo. al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho ¿qué dice? Muy locamente. Decisión alocada, decisión apresurada, decisión a la aventura. Amén. Amén. Y ahí habla Jehová a Gad y le da la orden, dice, vaya donde David y dígale 3 cosas te escoge. Te dice que escoja al Señor 3 años de hambre, Ay, santo. porque el diablo quería destruir a Israel. Amén. Sí, amén. 3 meses de ser derrotado tu enemigo, o 3 días la espada de Jehová. ¿Son? Amén. 3 días la espada de Jehová. Amén. Esto es la peste de la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé a quien me ha enviado. David ya estaba hablando. David ya había reaccionado. Ya estaba, ¿cierto? Diciéndole, perdona, Señor, porque he hecho muy locamente. Te ruego que quites la iniquidad, que la iniquidad es la maldad. Amén. Amén. La iniquidad. Te ruego que perdone mi iniquidad. Es todo locamente, perdóname, Señor. Pero Dios manda al profeta y dice, David, mire, escoge estas 3 cosas. Y David en el 13 dice, estoy en gran angustia. Le dice al profeta, estoy en gran angustia. Aleluya. Pero esto es lo que, hermano, lo maravilloso. Esto es lo que nosotros necesitamos. La reacción de David. David ya estaba en clamor, estaba en intercesión. Porque aquí todos nos podemos equivocar. Sí, amén. Todos podemos fallar. Amén. Pero lo que quiere ver Dios es nuestra reacción. En cómo, hermano, reaccionamos delante de Dios. Sí, amén. David dice, ruego que yo caiga en la mano de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ruego que yo Santo caiga Dios. en la mano de Jehová. Eso es reconocerse. Eso es reconocer, hermano, que Dios haga su voluntad. Amén, amén. Santo. Porque sus misericordias son muchas. Sí, amén. Porque sus misericordias son muchas. Por eso dice, si las misericordias de Dios son nuevas cada día y se renuevan para los que le aman. Por eso dice, la misericordia de Jehová es de la eternidad hasta la eternidad. Aleluya. Amén. Sí, amén. Por eso dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Aleluya. Santo. Dios nos ayude. Bendito Dios, sí, Señor amado. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en manos de hombre. Póngase en pie, mi hermano. Aleluya. Hermano, ponga la confianza en Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice Jeremías. Sí, amén. Maldito el hombre que confía en el hombre. Amén. Pero bendito aquel cuya confianza es Jehová. Aleluya. Bendito Dios. Porque sus misericordias son muchas, dijo David. Santo. Caiga en la mano de Dios y no de los hombres.
Pongamos nuestra confianza en Dios. Amén. Si hemos fallado a Dios, Santo. pongamos nuestra mirada en Él, pongamos nuestra confianza, podamos reconocer que sin Dios no somos nada, que dependemos de Dios, nos podamos postrar en la presencia de Dios, que Dios haga su voluntad en mí. Aleluya, sí, Señor. Aleluya. Porque el amor de Dios es grande, la misericordia, como dijo un hombre, no es la lástima. La misericordia de Dios no significa la lástima. El amor, hermano, la misericordia de Dios es amor grande que no tiene límite. Es amor de Dios que no tiene frontera. Es amor grande de Dios que es inentendible para nosotros. Bendito Dios, Santo. Esa es la misericordia de Dios. Dios nos ayude, hermano mío, a poner nuestra confianza en Dios. Vamos a orar al Señor, amén. Por eso el libro de Miqueas, cuando Miqueas ora, dice, cierto, claramente, hace tiempo no, con este versículo termino. Amén. Aleluya. Cierre su ojo. Amén. Con este versículo que me vino al corazón. ¿Cierto? De hecho, hace tiempo no lo menciono, pero el profeta Miqueas, hermano, hace una oración para poder poner, ¿cierto?, el reconocimiento en Dios. Tú, dice en Miqueas 7:8, tú, enemiga mía, no te alegres de mí. Amén. Amén. Porque aunque caí, ¿qué dice? Aleluya. Me levantaré. Aleluya. Aunque viva en tinieblas, Jehová será mi luz. Aleluya, Mira, palabra, hermano. Santo. Aunque caí, me levantaré. Aunque viva en tinieblas, Jehová será mi luz. La Amén. ira de Jehová soportaré. Eso es lo que dijo David. Caiga yo en manos de Dios. Bendito Dios, aleluya. La ira de Jehová soportaré porque pequé contra él. Hasta que juzgue mi causa. Santo. Amén. Hasta que me Amén. saquen victoria, hasta que me levante, Señor. Santo, aleluya. Hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, Él me sacará a luz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Veré su justicia. Bendito sea su nombre. Bendito sea Dios. Esa es la oración, hermano, que hace Miqueas, la enseñanza. Que Dios trae esa libertad, esa bendición para nosotros. Así que, hermano, vamos a orar al Señor. Amén. Amén. Vamos a clamar a Dios. Padre bendito, gracias, Señor amado. Porque muchas veces nuestras decisiones son alocadas. Aleluya. Muchas veces nos estamos equivocando, Señor amado, Dios mío, en poder tomar decisiones en nuestra vida. Perdónanos, Señor, enséñanos tu camino, enséñanos, danos esa luz, esa dirección del cielo para cada decisión, para cada dificultad, para cada momento complicado que estamos viviendo, Señor. Es necesario que venga el tropiezo. Sí, Dice la amén. Escritura. Amén. Pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Sí, aleluya. Gracias le damos, Señor, porque sabemos, Dios mío, que usted es el que respalda a su pueblo. El Espíritu Santo, dice, nos recordará todas las cosas. Ese Espíritu Santo nos enseñará, nos recordará todas las cosas. Ven, Espíritu Santo, alumbra nuestros corazones, alumbra nuestros pensamientos. Recuérdanos, enséñanos el camino, Señor. Como dijo, Dios mío, ese salmo que dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Aleluya. Señor, tus ojos estén sobre tu pueblo, sobre nuestros hermanos que hoy no están pasando momentos difíciles, Señor. Respalda, ayuda, oramos por los que no están, oramos para que usted traiga libertad, traiga bendición, para que usted nos levante, para que Dios mío, Padre, Señor, su gloria y su voluntad y su poder, Señor amado, actúen en medio de su pueblo. Su Espíritu Santo, Dios mío, nos llevará, Señor, a su presencia.